Son cientos de impulsos analógicos los que llegan a tu cerebro, como por ejemplo estos sonidos, que al escucharlos son interpretados para actuar a partir del estímulo presentado. De esta misma manera, el ser humano ha logrado crear pequeños cerebros artificiales con capacidad de procesamiento de información similar, que conectan el mundo analógico con el digital, interpretando información para ejecutar una función deseada. Eso es lo que hace un semiconductor. El silicio es un elemento primario del que está compuesto el semiconductor. Este se obtiene de la arena a través de un proceso industrial conocido como cultivo de silicio, que lo hace crecer y permite la separación de otros elementos. El silicio es colocado en un recipiente resistente a altas temperaturas y gases y rociado con agua ionizada para después ser secado al vacío y remover cualquier contaminante. En la fábrica de obleas o wafer fab, el recipiente es puesto en un horno preparado de acuerdo con especificaciones como orientaciones cristalinas, características eléctricas, incluyendo resistencia, tipo de semiconductor, diámetro, grosor y longitud, entre otros. En el horno, se bombea un gas inerte para obligar a que salga todo el aire y evitar que el silicio cultivado reaccione con cualquier contaminante. La mezcla de silicio es derretida a 1410 grados centígrados, mientras se le hace girar en dirección contraria al recipiente. Por medio de un dispositivo especial, se estira el silicio a través de un tubo para formar el lingote. Una vez que éste alcanza la longitud máxima deseada, es sustraído con un brazo robótico. Los bordes del lingote son removidos, luego es puesto en un torno y se gira hasta quedar perfectamente cilíndrico. El diámetro preciso del lingote es revisado con calibres de micrómetro y con un dispositivo deflector de rayos X se determina su orientación cristalina. Se realiza una prueba de corte de obleas con una sierra de diamante de tambor, a fin de asegurar que las características de estas sean las adecuadas. Factores como el grosor, diámetro y resistencia uniforme son cotejados contra especificaciones. Se prosigue a cortar el resto del lingote en obleas con un grosor de 0.01 milímetros. Finalmente, las obleas recién cortadas son pulidas con una solución abrasiva semilíquida fina. La arquitectura de un semiconductor es formada por elementos que son cientos de veces más delgados que un cabello humano. Mientras la geometría de los circuitos continúa haciéndose más pequeña, las partículas contaminantes del aire se convierten en una gran preocupación para el control de calidad. Debido a la preocupación por la pureza en la manufactura de semiconductores, las obleas son procesadas en cuartos limpios. Las obleas son procesadas en cuartos, que son 10.000 veces más limpios que el interior de un quirófano. El personal que ingresa a estas instalaciones debe vestirse con ropa libre de lino, máscaras, cubierta de cabeza, lentes, guantes y zapatos especiales, y pasar a través de un baño de aire. Después se lavan los guantes con agua ionizada. Además, se hace pasar aire filtrado a través del área de procesamiento de obleas desde el techo al suelo a una velocidad de aproximadamente 27 metros por minuto. Los semiconductores son construidos en capas en la oblea de silicio. En el proceso de litografía se graba el diseño electrónico del circuito al pasar luz ultravioleta a través de una máscara con patrones en la oblea de silicio. La máscara protege partes de la oblea de la luz.
Para crear una nueva capa, se crece una segunda de dióxido de silicio en las esquinas y áreas limpias en la base de la oblea. Se aplica una capa de polisilicio y otra de photoresist. Vuelve a pasar la luz ultravioleta exponiendo un nuevo patrón. Se disuelven y limpian los residuos, ahora con químicos, dejando una guía de estos en la oblea. Los procesos de capas y máscaras son repetidos, creando ventanas que permiten la conexión entre las capas. Después, se depositan átomos de metal en la oblea para rellenar las ventanas. Se limpia y quedan unos bordes de metal que son los que realizan las conexiones eléctricas. Alrededor de 200 capas son conectadas. Una vez que están listas las capas o layers, da inicio el proceso de ensamble y prueba de los semiconductores. Durante el proceso de die prep, se revisa la calidad en una inspección visual de la oblea y se preparan las órdenes de trabajo de acuerdo con los planes de producción. El grosor de la oblea es reducida a un tamaño de 15 micras utilizando un disco de diamante. Un segundo disco la pule hasta 11 micras. La oblea es lavada para eliminar los residuos y curada con rayos ultravioleta para reducir la adhesividad y facilitar el proceso de montaje. En el proceso de sierra, la oblea se corta mediante un dispositivo con punta de diamante para separar los semiconductores individuales o dados. Mediante el proceso del montaje, un equipo especial reconoce a los semiconductores y a través de un mecanismo semiautomático de vacío, los dados son levantados y colocados en un armazón, en donde previamente se ha depositado una gota de compuesto de epóxido en el centro de cada cajoncillo, a fin de adherirlo al mismo. Utilizando hilo de oro de entre 0.8 a 2 milímetros, se realizan las conexiones eléctricas entre los circuitos integrados con el armazón en un proceso llamado enlace. Para dar forma y proteger a los semiconductores individuales del medio ambiente y posibles daños físicos, son encapsulados con un compuesto plástico termoestable a una presión de 200 toneladas. Así, el dispositivo comienza a tomar la forma final. Los excesos de plástico o araña son removidos de entre los armazones mediante una máquina especial. Los dispositivos moldeados son puestos en un horno por 4 o 5 horas a 175 grados centígrados. Con este proceso se endurece el plástico y se liberan posibles gases que pudieran afectar el producto. En el proceso de símbolo, corte y forma, los dispositivos son marcados con rayo láser con el nombre del producto y código de lote a fin de rastrearlos. El código identificará la planta de fabricación y la fecha en la que el dispositivo fue construido. La funcionalidad de los semiconductores es probada al 100% a una temperatura ambiente y solo algunos en altas o bajas temperaturas según los criterios especificados. Finalmente, los semiconductores son enviados al cliente que habrá de implementarlos en dispositivos como teléfonos celulares, computadoras, automóviles, televisores y demás artículos que forman parte de nuestra vida cotidiana. Los puntos claves que determinan la competitividad de los fabricantes de semiconductores son calidad, tecnología a tiempo, tiempos de prueba, tiempos de proceso, capacidad, precio. Desde 1958, en Texas Instruments, nos dedicamos a la manufactura de semiconductores para el mercado automotriz, de telecomunicaciones, transmisión de voz y productos de cómputo, entre otros, para todo el mundo. En Texas Instruments de México, estamos comprometidos con la calidad, mejorando nuestros procesos y productividad para dar el mejor servicio a nuestros clientes y para evolucionar la forma en que vivimos la era digital.